para continuar con lo que estamos viendo de Pedro. Bueno, revisando siempre lo del resumen de Pedro, avanzando al capítulo 3, Pedro habla de, bueno, esta sujeción que va en diferentes contextos, ¿no? Que hemos estado hablando, este sometimiento y muestras de respeto a distintas autoridades. Ha hablado de las autoridades civiles, digamos, o políticas, las autoridades laborales. Ahora habla de las autoridades familiares en los primeros versículos del capítulo 3, y en general en el contexto de toda la sociedad, ¿no? Ya no siendo dominados por los placeres que luchan, estos deseos de la carne que luchan contra el deseo de Dios en nosotros, y sobre todo en un espíritu de amor, de ternura, y ahí las frases de Pedro son muy nobles, son muy tiernas, ese es como de la mitad de la carta, digamos, un poco más de la mitad de la carta, hacia el final, el tono se vuelve un poco más tierno y más interno hacia dentro de la iglesia, de esa parte, ¿no? En estos pasajes. Particularmente, digamos, en ese sentido, Pedro cierra esta parte de nuestro rostro hacia la sociedad, pidiendo de que estemos siempre dispuestos a presentar a presentar una defensa y razón de nuestra fe. Es decir, esta parte habla del diálogo y de la argumentación que debe haber de nuestra fe. Pedro está no solo pensando en el cuidado interno de cada cristiano, sino también está constantemente pensando en la imagen que los cristianos van a tener frente a la sociedad y el mundo en el que están viviendo, como una muestra del amor y de la transformación que ocurre en sus vidas a través del mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, por eso es que Pedro habla de mantenerse, afirmarse, no volver a caer en los pecados pasados, de la disciplina cristiana, por ejemplo, de dedicarse a la oración, a la hospitalidad, al servicio de los santos. Está hablando de poner cada uno de los dones que el Señor ha dado, ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo y de la sociedad en general, pero principalmente del cuerpo de Cristo. Habla de la multiforme gracia de Dios y estos dones y ministerios, que ahí hay un paradigma que debemos romper, que no solo deben manifestarse intraeclesialmente, sino que deben ponerse al servicio de todas las personas. Es decir, las virtudes, los dones, ministerios que el Señor nos ha delegado a través de su gracia, deben activarse también en nuestro trabajo particular. Esa multiforme gracia de Dios, que no solo es para los momentos de culto, que no solo es para los momentos de actividades de la iglesia y para la iglesia, sino que es también para toda la gente que tiene contacto con nosotros a través de la sociedad en la calle, nuestros clientes, nuestros proveedores, a los que les servimos en nuestro día a día, nuestros vecinos, a la gente que nos encontramos en el autobús, que nos encontramos en el supermercado. Ahí se debe activar también la multiforme gracia de Dios, poniendo al servicio de los demás, ¿no? Y esa va a ser también una forma de predicación. Es algo muy, muy interesante, ¿no? El tema de estar dispuestos a soportar la cuota de sufrimientos es un tema transversal a lo largo de la carta. Pedro insiste, lo insiste, lo insiste, por el contexto que se está llevando, ¿no? ¿Cuál era la solución? O vamos a ver, ¿cuál es la situación si yo no soporto, no logro soportar los sufrimientos? Bueno, el único camino que queda es renegar del nombre del Señor y volver a la antigua vida, que es lo que Pedro marca también, que no es una salida, ¿no? Que la mejor salida es pues aguantarse los sufrimientos y tratar de aguantarlos de una manera estoica, digamos, tranquila, sin que la vida se le alborote tanto. Por eso pide que nos gocemos en las tribulaciones, esa paradoja de gozarnos en las tribulaciones. Si yo estoy en una tribulación, lo normal es que esté atribulado, que esté angustiado. Eso es lo normal, porque estoy pasando una tribulación. Por supuesto que Pedro tampoco está pidiendo que seamos irresponsables y que nos hagamos los locos y que no le pongamos atención a nuestras tribulaciones, ¿no? Que atendamos nuestras tribulaciones, pero sin que lleguen a atribularnos, ¿no?
Pedro lo está diciendo, es más fácil decirlo que vivirlo, pero al final esa es la recomendación de las Escrituras, ¿no? En relación ahí a estas Escrituras. Hacia el final de la carta, este capítulo 5 es un capítulo corto. Bueno, los capítulos de primera de Pedro no son capítulos tan largos, pero muy intensos y van dejando una serie de recomendaciones muy importantes. Pero en este capítulo 5, la entrada, al dirigirse a los líderes de la iglesia, es algo bien interesante también porque el perfil que pone a los líderes de la iglesia es un perfil sencillo, no es complejo. Sí, permítame hacer un comentario aquí otra vez personal, ¿verdad? Muy, muy personal. Si tan solo lográramos vivir así como siguiendo las recomendaciones de Pedro en estos primeros versículos del capítulo 5 como líderes, los que somos líderes de la iglesia, que estamos aquí, si tan solo lográramos cumplir estas recomendaciones de Pedro, creo que la configuración de nuestros ministerios cambiaría radicalmente. Lo que menciona Pedro, ¿no? Presentándonos sobre todo como ejemplos de la grey, como ejemplos sin hacer tiranía, sin deseo de ganancias deshonestas, y cuidando eso, teniendo en mente de que vamos a tener que dar cuentas delante del príncipe de los pastores. Hay una autoridad, una autoridad mayor que la nuestra, delante de quien vamos a tener que dar cuenta en algún momento del cuidado del rebaño, el cuidado de las ovejas. Bueno, al final la carta Pedro está pidiendo que se sometan los jóvenes a los más ancianos y al final dice, sométanse todos unos a otros en un mutuo sometimiento dentro de la iglesia para que eso lime cualquier aspereza que haya, para que eso solucione cualquier conflicto que pueda haber, estando todos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Y luego hay una doxología linda con la que vamos a cerrar también la clase de esta mañana. Algunas ideas que aparecen en Pedro, aquí vamos a pasar un poco más rápido. Términos más importantes son son modo de vida, vivir, hacer el bien, someterse, sufrir. Ese dualismo de la carne y el espíritu aparece en Pedro también. Gracia, salvación, esperanza. Tiempo, fin, edad, gloria, glorificar, son palabras que se repiten en la carta. Otra característica es la forma de enseñanza de Pedro, que es que no se nota que haya una división marcada entre la doctrina y el deber. Es uno solo, ¿verdad? Pedro pasa libremente del uno al otro. No hay esa diferencia de lo teórico y lo práctico, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Al final de la carta la describe como una exhortación. Pedro está queriendo exhortar a los hermanos, ¿no? En ese sentido. Pero este punto es muy importante, ¿no? Y es lo que Santiago dice en otros términos, ¿no? Tu fe a través de tus obras. Aquí Pedro dice, si podríamos decirlo en esas categorías, tu doctrina a través de tus obras. No me digas tu doctrina, vívela. La doctrina se vive. ¿Cómo vives? Esa es tu verdadera doctrina. Tu verdadera doctrina no es la que está aquí o la que sale por la boca, sino tu verdadera doctrina es cómo saludas. Tu verdadera doctrina es cómo tratas a tu esposa. Tu verdadera doctrina es cómo tratas a tu esposo, cómo vives tu vida diaria, cómo realizas tus negocios, cómo desempeñas tu profesión. Esa es tu verdadera doctrina, no la que tienes ahí detrás. Bueno, yo ahora no estoy en casa, pero han visto que cuando estoy en casa tengo detrás algunos libros. Esa no es mi doctrina, la que está en los libros. O la que dice mi playera, decimos nosotros, mi camiseta, que amo a Cristo y no sé qué. No, esa no es mi doctrina. Mi doctrina es lo que vivo, esa es mi verdadera. Entonces muéstrame, dice Pedro, poniendo a Pedro en las palabras de Santiago, muéstrame tu doctrina a través de tus obras. Eso es lo que está diciendo Pedro en esta carta, que es muy práctica, ¿verdad? El tema radical es el sufrimiento como cristianos, no como malhechores, y Pedro lo subraya. Si usted va a ir preso, lo van a meter a la cárcel porque ha hecho cosas que riñen con la ley, no diga que ese sufrimiento es por ser cristiano, es por ser mafioso, por eso terminó preso. Pero hay una cuota de sufrimiento y de persecución por el hecho de ser cristiano. Ese es el sufrimiento que Pedro pide soportar. Si sufrimos como malhechores, pues sí, arrepintámonos, busquemos un buen abogado y afrontemos las consecuencias porque hemos roto la ley.
Pero por eso, pero dice, ninguno de vosotros padezca como malhechor, pero siendo cristianos vamos a padecer. Entonces, aguantarnos, ¿verdad? Pues sí, ni modo, no hay forma que yo deje de ser cristiano, ni modo que deje de ser cristiano, pero al ser cristiano voy a sufrir. Entonces, la opción sería dejar de ser cristiano. Quiero dejar de sufrir, entonces voy a dejar de ser cristiano, pero no puedo dejar de ser cristiano, entonces tengo que aguantar los sufrimientos de una manera piadosa, de una manera correcta. Dentro de vamos a decir, enseñanzas de la teología y la ética cristiana, como hemos visto antes, lo hemos dicho, Pedro siempre combina la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana. La carta es un documento didáctico, no tanto de criterios doctrinales, no es un lenguaje, vamos a decir, teológicamente complejo, elevado, pero sí es un lenguaje muy práctico, ¿no? Por supuesto que está sustentado en criterios doctrinales muy, muy amplios. Por ejemplo, el pasaje que decía el hermano el 2.9, donde habla de la inclusión al nuevo pacto. Ahora somos parte de este pueblo santo, somos parte de este real sacerdocio, de esta nación santa, por la sangre de Jesucristo. Eso ya es digamos, en el fondo hay un conocimiento y una consideración teológica muy profunda, muy, muy profunda, de esta inclusión, el haber sido rescatados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pedro está evocando los oficios sacerdotales levíticos, pero ahora desde la perspectiva del nuevo pacto, ¿no? No con la sangre, como ha dicho Hebreos, de las vacas y los becerros y esas cosas, sino que ahora con la sangre de Cristo. Eso es algo muy, muy interesante. En la carta también, Pedro sustenta sus argumentos en las características divinas de la santidad, la bondad, la fidelidad y la gracia de Dios. Es decir, Dios está presente en la carta, en estos argumentos que Pedro está presente en la carta. Y por supuesto que hoy nosotros podemos hacer teología desde la primera de Pedro, extrayendo esas frases y viendo al Dios de Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es ese Dios que Pedro está enseñando desde un principio? Es un Dios que ama, es un Dios que está presente aunque no lo vemos, es un Dios que elige, es un Dios que rescata, pero al final del primer capítulo es un Dios también que exige perfección, que exige justicia, que exige verdad. Ese es el Dios de Pedro en la carta. No vemos en ningún momento a un Dios ausente, distante, tolerante. Pues al final lo que vemos es un Dios de gracia, pero no es un Dios tolerante con los pecados. Por eso está la advertencia de si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Se pregunta Pedro. Y ese Dios que vemos ahí sustentando la carta es algo interesante. Bueno, define la doctrina de Cristo, pues, revelando la divinidad, la humanidad del Señor, en esa impecabilidad de Cristo, esa perfección de Cristo, siendo hombre, y nos lo pone como un parámetro, Pedro, ¿no? Se destaca la resurrección, la ascensión de Cristo, habla del ministerio del Espíritu Santo, desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, pasando por la iglesia primitiva, y permanecerá ese ministerio del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. En cuanto a la ética cristiana, que es el estilo de vida de los cristianos, hay muchos consejos prácticos en relación a la familia, el trabajo, nuestra relación con el gobierno, que hemos estado platicando, el testimonio con la gente, el uso de los dones espirituales, el servicio dentro de la iglesia para los líderes. Ahora, aquí estamos ya en un tema también que nos quedó pendiente la semana anterior, de ese pasaje enigmático que menciona Pedro, de Jesucristo predicando a espíritus encarcelados. Ese es el texto de 1 de Pedro 3, del 18 al 22. El pasaje dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Y aquí esa es la frase que yo resalté en rojo. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es
símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Es el texto de 1 de Pedro 3, del 18 al 22. ¿Cuáles han sido históricamente las propuestas de interpretación para este pasaje? Fíjese, aquí apenas algún listado porque se ha escrito mucho acerca de eso. Yo estuve revisando la literatura en esta semana y hay mucho que se ha escrito y hay diferentes posturas y aquí estas son 5 que me parecen las principales posturas de interpretación en este versículo. Primero, algunos piensan que ese pasaje hace referencia, voy a decir una cosa, eso ha sido algo de interpretación de los autores, aunque en el texto bíblico no hay evidencia de que eso se diga, ¿no? La mención de Pedro tiene algún paralelo con la mención de Pablo en Efesios, pero en el resto de la escritura no se mencionan cosas como estas, salvo algunos símbolos y cosas así, conexiones hermenéuticas que se hacen, pero no un sustento bíblico suficiente como para armar toda una doctrina a partir de esta mención en Pedro, ¿no? Pero dicen ¿a qué fue Cristo? A los espíritus encarcelados, bueno, a predicar salvación. Algunos dicen que fue a predicar salvación a las almas de los pecadores que perecieron en el diluvio, ¿no? Esa es una postura muy antigua. Otros dicen que el Cristo preexistente predicó salvación por medio de Noé. Es decir, Cristo estaba predicando por medio de Noé a la gente antes del diluvio. Otra postura, una tercera postura, se refiere a que fue a liberar las almas de los que se arrepintieron antes del diluvio, que habían quedado en el limbo. Aquí esta es una propuesta ya vamos a decir, de la época un tanto más medieval de la doctrina de la iglesia, un poco más ya establecida, precisamente por la mención del limbo, que es una tesis que la iglesia formuló para cubrir algunos vacíos en la dogmática católica, y que posteriormente, ¿quién fue? Benedicto XVI, se olvidó el nombre ahorita técnico yo creo que se llama encíclica, declararon que pues realmente el limbo no existía y que tenían que seguir considerando, gracias Norma, sí, es una encíclica, el limbo no existía y que tenían que seguir considerando el tema ese, pero por siglos enseñaron acerca del limbo, y eso encajaba aquí para hacer encajar algunos puntos de la doctrina. Entonces, este pasaje de Pedro, algunos decían que Cristo fue precisamente a liberar almas que se habían quedado ahí atrapadas en el limbo. También se dice que Cristo predicó a los ángeles caídos, ¿verdad?, que habían pecado con las hijas de los hombres. Esa es otra interpretación, esos espíritus, porque se hace mención de los espíritus encarcelados. Y una quinta, que Cristo triunfante proclamó ante esos espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte. Esa quinta, ¿verdad?, que fue como a dar ese testimonio de su triunfo sobre la muerte. Es el Cristo sí, triunfante. Bueno, y ahí se abre el abanico para distintas formas de interpretación de este pasaje. Hay otra interpretación que habla que Cristo fue a presentar ahí a los abismos, y Pablo habla de las partes bajas de la tierra y cosas como esas, a presentar ahí el sacrificio por el pecado, y desde ahí recibe la vida y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, este pasaje no es suficiente para concluir que hay alguna posibilidad de predicación para salvación después de la muerte, como se cree en algunos círculos cristianos también, ¿verdad?, de que hay una oportunidad de salvación después de la muerte y que se puede predicar después de la muerte.
no es suficiente. Lo que la Biblia afirma, por ejemplo, podemos pasar por Hebreos y otros pasajes de Pablo, que ya una vez muerta la persona, pues hasta ahí termina las posibilidades de predicación, las posibilidades de predicación. Para mí, este pasaje va, digamos, voy a regresar en esta, vamos a ver, en esta quinta postura, es la que a mí me hace mayor sentido. Y volvamos a ver por qué un poco más adelante también. Cristo triunfante solo fue una especie de proclamación, de anuncio de su victoria sobre la muerte. Pero estas espíritus o personas que están, vamos a decir, en esos lugares, pues ya no hay oportunidad de rescate ni de salvación. Este pasaje y otros, vamos a ver algo de eso también en Segunda de Pedro, porque en Segunda de Pedro se vuelve a mencionar el tema, un tema parecido. Hablan acerca de creaciones angelicales encerradas en prisiones de oscuridad, pero solamente están esperando la condenación eterna. No hay ninguna oportunidad para cambiar ese destino, ¿verdad? Por eso, de ahí que el Señor fue a proclamar ese mensaje de victoria, digamos, en esos contextos, ¿no? Si lo tomamos de esa manera. ¿Cuál podría ser ese lugar? Bueno, en el texto bíblico no se mencionan. En la mitología griega está el Tártaro, que era el lugar donde se encerraban a personajes, son como casi dioses, digamos, algunos llaman titanes también, que se encerraban ahí, que habían hecho cosas malas, que era una especie de prisión en oscuridad y en las partes bajas de la tierra, que era, digamos, la idea que tenían los antiguos, que en el centro de la tierra estaba esa parte o había una especie de inframundo, el mundo terrenal. Los mayas tienen una especie de inframundo también, digamos, pero que está como en el subsuelo, digamos, ¿verdad? En ese punto. También se menciona, otros autores mencionan que podía haber sido el Hades, se menciona también el Gehenna, que son como apartados dentro de la mitología griega, apartados del territorio de los muertos o la región de los muertos en ese pasaje. Ahora, hay algo interesante en este pasaje porque el verbo que se utiliza es el verbo kerizo, que tiene que ver con anunciar, ¿verdad? El verbo griego que se usa para predicar, fue y predicó, o fue y anunció, dicen, dependiendo de las traducciones. Fue y anunció, fue y predicó, fue y proclamó, pero el verbo que se usa es el verbo kerizo o keruso, aquí dependiendo de la pronunciación del griego, los que están en griego ahí nos pueden auxiliar, pero tiene que ver con anunciar, decir, proclamar y predicar. No se usa, como en otros pasajes, el verbo evangelizo, que el verbo evangelizo sí es el verbo que implica anunciar salvación, traer buenas nuevas. Estamos en el pasaje aquí de Pedro, el Señor no fue ahí a esos espíritus que estaban encarcelados a llevarles buenas nuevas, que en todo caso sería libertad, sino les lleva un anuncio pues el anuncio de su victoria, es lo que se interpreta, ¿no? Básicamente Pedro pues ya no pone más detalles del tema y nos deja ahí a nosotros como en el aire, a la deriva de distintas formas de interpretación que se deben ver a lo largo del resto de las escrituras, ¿verdad? Del resto de las escrituras. Ok, bueno. Vamos a avanzar un poco más, luego nos detenemos a conversar un momento ya en la recta final de esta clase. Otro tema muy, muy interesante de Pedro es el que yo quiero resaltar, hay varios, pero este es otro pasaje que quiero resaltar, es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Yo tengo un corte aquí de la Biblia del Oso. Bueno, no es solamente la Biblia del Oso, vamos a ver, sino que otras Biblias también lo hacen, de una palabra que ha sido ahí en un tema para la traducción. Dice Primera de Pedro 2:2,
en la versión del oso, haciendo una traducción al español, digamos, de la Biblia del oso. Desead como niños recién nacidos la leche, pero dice leche racional, que es lo que estoy señalando aquí en el texto, ¿verdad? La leche racional y que es sin engaño, ¿verdad? Que es sin engaño para que por ella crezcáis en salud, ¿verdad? Pero el tema que quiero resaltar, y es algo a lo que se dirige Pedro, y más en la segunda carta también lo va a enfatizar, es ese tema de la palabra del Señor. Y aquí la metáfora es leche, pero agrega ese adjetivo, leche racional. La mayoría de nuestras Biblias han traducido por una razón que yo no logro entender ni saber por qué. He preguntado con algunos de los traductores al griego o del griego que han trabajado algunas de nuestras Biblias y pues no me han dado una razón suficiente con el tema de ese adjetivo. Fíjense lo que está ocurriendo. Y aquí me disculpo con los hermanos que no conocen el griego. No es un estudio así profundo o algo, pero logramos ver algo, vamos a decir, porque el griego, las formas del griego se aproximan bastante a las de español. El mismo texto de la Biblia del oso, y este es el griego del Nuevo Testamento. Aquí dice, como niños recién nacidos, ¿verdad? Hay que desear, y está to logikon, ¿verdad? Adolon gala. Este es la lógica, vamos a decir, aquí está logicon, ¿verdad? Que es la palabra de donde viene lógica, ¿verdad? Aquí sería, para traducirlo así muy duro, la lógica o racional, que eso significa lógica, la racional, y adolon, dolo es que tiene una adulteración que ya no es puro, y está el prefijo a, que se puede traducir como sin, ¿verdad? Que no tiene dolo, ¿verdad? Sin dolo. Adolon, gala, y la palabra gala es el de leche. Por eso nuestra vía láctea, ¿verdad? La galaxia. Pero es de los lácteos, a eso se refiere. Gala, la traducción es leche. Entonces, desear, dice, como recién nacidos, ¿verdad? Desear la lógica sin dolo, leche, sería la traducción muy literal. La leche racional o lógica de, sin adulteraciones de la palabra. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Cómo podemos entender ese pasaje con esa forma de traducción? Hay un asunto interesante. Esta palabra racional únicamente aparece 2 veces en la escritura. Es una especie de hapax legomenon. Y la otra vez es el pasaje de Romanos 12, donde dice que presentemos nuestro culto racional, ¿verdad? Y entonces la mayoría de Biblias han traducido en ese pasaje racional, pero aquí en Pedro, y esa es digamos que no logro yo entender, y he conversado, he leído, investigado desde hace algún tiempo estudiando Pedro, ¿por qué la mayoría de Biblias han traducido leche espiritual en lugar de leche racional? El griego no dice espiritual, sino dice, y no hay discusión textual, no podemos decir que un manuscrito dice esto, que el códice del Vaticano dice esto y el sinaítico dice esto. No, todos los manuscritos dicen logicon adolon gala, eso es lo que dice. Entonces, no es una discusión textual, sino que ha sido una discusión en el tema de traducción. Bueno, ahí hay una cosa, hay una inquietud que podemos dejar. ¿Qué interpreto o qué concluyo de ese pasaje? Bueno, nuestra fe se piensa, se racionaliza, nuestra fe se cuestiona. Las peores fes, o la peor fe, es la que nunca se cuestiona. Esa no es fe. Nuestra fe sí se piensa, se racionaliza, se cuestiona y por supuesto se cree y se vive, se debe vivir nuestra fe. En ese sentido, nuestra fe no es ciega, no va a ser ciega. La fe, por supuesto, es convicción,
Nunca la fe va a ser imposición. Por eso es que se piensa, se racionaliza, se cuestiona, porque nunca va a ser una imposición. Si es imposición, no es fe, ¿verdad? La fe es la convicción, pero no la convicción de otro. La fe es la convicción mía, la certeza mía, ¿verdad? Ese es el tema de la fe. Y algo de eso está diciendo el pasaje. Debemos creerle a la escritura. La autoridad de ella no está respaldada por ninguna persona o institución. La autoridad de la escritura viene de Dios y nada más. Entonces, nuestra fe no está sustentada en lo que dice una persona de la escritura, sino nuestra fe está sustentada o debe estar sustentada en to logikon adolon gala, en la fe que es racional, sin adulteraciones, que es como esa leche que necesita un recién nacido, vamos a decir, en el regazo de su mamá, tomando su leche materna, que es lo más puro y lo más importante que puede recibir un recién nacido, en esa metáfora que Pedro está poniendo. Por eso, digamos, en esa línea, toda doctrina que se precie de ser sana debe ser entonces bibliocéntrica, basada en la escritura. Si está realmente basada en la escritura, va a ser cristocéntrica. Y si es cristocéntrica, entonces será soteriológica, que tiene que ver con el tema de la salvación, ¿verdad? Nuestra escritura. Entonces, nuestras doctrinas, ¿verdad? Nuestra teología, basada principalmente en las escrituras. Es lo que debemos de tener ahí siempre en mente. Ahora, veamos la doxología final, que les decía que es una parte del capítulo 5 de Pedro que a mí me gusta mucho, y luego nos vamos a detener para conversar estos últimos minutos de la clase de hoy. Leo textualmente, primera de Pedro 5, del 9 al 11. Pero ustedes, dice, manténganse, pero ustedes, hermanos, en sus distintos países de Latinoamérica, ahí con Pedro, ¿verdad? Que están ya no en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, sino que están en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, que están en Ecuador, que están en Perú, que están en Centroamérica, en México, en el Caribe, que son latinoamericanos, pero que están en otros países, en Europa, Norteamérica, en distintas regiones del mundo. Ustedes, hermanos, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus demás hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Luego ahí solo quedan algunos saludos al final de la primera carta de Pedro. Bien, vamos a dar la oportunidad. José Luis tiene ahí su mano en alto. Vamos a ver si tiene alguna pregunta o algún comentario. Lo puede hacer ahora, puede abrir su micrófono. Y le escuchamos, José Luis, lo que estoy leyendo aquí, el chat. Vamos a ver, o si hay alguna pregunta también. Vamos a ver, Roxana, ¿puede abrir su micrófono también? O José Luis, creo que... ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, José Luis, le escuchamos. Un momento, Roxana, José Luis ya ha logrado abrir su micrófono, vamos a escucharle. Sí, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Mi comentario era respecto del factor limitante que tienen las escrituras, y creo que eso es algo que debemos de tener bien claro respecto de lo que Pedro habla cuando esto desciende a las actividades y dice predica o proclama, pues más de eso no sabemos. Podemos especular N cosas, y está bien, porque nosotros los seres humanos somos curiosos por naturaleza y queremos tener todas las respuestas. Hasta ese punto está bien, pero hay un factor limitante, y ese es un misterio. La Biblia no nos dice Jesús a qué fue exactamente, y no lo vamos a saber. Podemos especular o tenemos algunas sospechas razonables, y eso está bien, ¿no? Dentro de un ámbito que sea saludable. Pero creo que en última instancia, la respuesta nuestra debería ser: no lo sabemos. Podemos tener sospechas razonables,
que nos puedan acercar a algún porcentaje de certidumbre, pero en última instancia, pues no lo sabemos. Y creo Mm. que a eso también debe estar siempre presente, porque hay cosas que no sabemos y no podemos pretender saber todo y no podemos dar todas las respuestas porque simplemente no las tenemos. Entonces me parece muy saludable siempre. Aquí llegas y hasta aquí llegamos. Más de eso es simplemente entrar en especulaciones que pueden ser fascinantes también, sí, fascinantes, pero yo caigo en eso, ¿no? En última instancia, si me preguntan eso a mí, puedo decir 3, 4, 5 sospechas razonables hasta cierto punto sustentadas, pero mi respuesta final es ¿a qué fue exactamente? ¿Y qué predicó? ¿Y qué le dijo? Pues no lo sé. Solo dice que fue, proclamó y hasta ahí llegó. Porque más entrar en un campo que sí nos podría ser muy edificante, digamos, bíblicamente, o sea, basándome bíblicamente. Bueno, este era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, ese es un buen consejo. Ir con cuidado de las conjeturas que hacemos y no hacer afirmaciones. Esa es mi sugerencia siempre en el tema del estudio bíblico, la enseñanza, la predicación. No hacer afirmaciones donde no tenemos suficiente base bíblica y no dejarnos llevar solo por la tradición, por lo que hemos escuchado, aunque se haya dicho por siglos. Si no hay suficiente base bíblica, es mejor que lo pongamos en el criterio de digamos, en el apartado ahí, en el stand de las conjeturas, y tienen cierta validez, y vamos a ver los argumentos que se han usado, pero no afirmarlos de por sí ciegamente si no tenemos suficiente base bíblica para hacerlo, ¿no? Ir con cuidado en esos pasajes que son al final que no tienen otro referente en el texto bíblico, ¿no? Y no hacer doctrinas y armar nuestras doctrinas basados en esos pasajes que no son muy, vamos a decir, no muy claros, ¿no? Tenemos que aceptar que la Biblia está llena de pasajes que son oscuros en el sentido de que son difíciles de comprensión, y debemos ir con cuidado y ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a oír a Roxana y luego Elías Alcántara de Perú. Roxana, bienvenida. Gracias, profesor. Sí, quedé con muchas preguntas, obviamente, porque este pasaje lo he leído y lo he tratado o sea, lo he buscado en las Biblias y no, obviamente no hay una respuesta definitiva. Y la verdad es que para mí, en mis estudios, nunca presto atención mucho a estos temas porque me superan un poco, pero quisiera preguntar, o sea, me superan bastante en realidad. Quisiera preguntar respecto a si este pasaje podría también conectarse con lo que hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, libros apócrifos o deuterocanónicos o protocanónicos o intertestamentarios que vengan como de un periodo o de libros así. Y también quisiera preguntar respecto a Filipenses 2:6, que también anteriormente en un curso lo mencionó un profesor, y también es como bien extraño, ¿cierto?, de interpretar porque habla de seres del inframundo, ¿cierto? Y bueno, a mí personalmente me falta mucho tiempo y mucho estudio todavía, y creo que ese estudio o esa reflexión, obviamente, como decía anteriormente, me supera mucho y no sé si algún día podré realizar Bueno, algún estudio respecto a eso. Gracias, profesor. bueno, una primera sugerencia, Roxana, es mantenerse siempre en esa misma actitud, leyendo, investigando. La Biblia, y aquí para todos, siempre nos va a superar, siempre nos va a sorprender. Nuestra consideración de que ya dominamos todo, conocemos todo, creo que nunca lo vamos a lograr. Entonces tenemos que estar constantemente leyendo, investigando, con nuestra mente preparada, no abandonando el intento de estudio y de mejorar la comprensión de pasajes como estos, ponerlos por ahí y volver a meditarlos, volver a pensarlos para cada vez tener una visión un poco más clara y un criterio un poquito más sólido en pasajes como estos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el misterio de Jesucristo, pues es eso, ¿no? Que algo nos estaba diciendo José Luis, si recuerdo bien, el tema de los misterios. Desde la encarnación de Cristo,
es un misterio, que a eso se refiere Filipenses, ¿no? Ese ciclo cristológico, como se conoce en algunos tratados de cristología en el Nuevo Testamento, de dejar su trono, dejar la forma que tenía de Dios, ser como Dios, esa parte de la kenosis de Cristo, ese vaciamiento de Cristo al que se refiere Pablo en Filipenses, y luego hablar de los que están en la tierra, en el cielo, perdón, en la tierra y debajo de la tierra, en esa visión muy griega del mundo, ¿verdad? De esa superposición de tres esferas o tres mundos, el mundo de los muertos, luego el mundo de los vivos y el mundo de los dioses, que era la visión de Pablo. Si Pablo hubiera sido un apóstol del siglo XXI, seguramente su visión del mundo fuera diferente, pero él fue criado y formado desde la visión del mundo que imperaba en aquel entonces, que era la visión griega, ¿no? Desde esas tres categorías, el mundo de los muertos, el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. En el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Esa era la consideración griega que se tenía. Los hebreos tenían una consideración más pobre, digamos, en ese sentido, porque solo estaba Dios en el cielo y en la tierra estaban los vivos y los muertos dejaban de existir, ya no había memoria para ellos. Por eso hay que ir con cuidado, porque en el Antiguo Testamento el Seol no representa exactamente al infierno que aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, desde la perspectiva hebrea, no hay vida después de la muerte. Todo se acaba en el Seol. El Seol es como una tumba. Hay otra palabra para tumba en hebreo, pero el Seol es eso, ¿no? Es una tumba. No es que haya vida después de la muerte. Pasajes como, por ejemplo, algunos dicen cuando se muere alguien en el Antiguo Testamento y fue reunido con sus padres, algunos lo han interpretado como fueron reunidos en la otra vida. Pero realmente esa es una expresión para decir que los habían enterrado en el mismo panteón, estaban enterrados en la misma tumba. Por eso fue reunido con sus padres, porque eran panteones familiares, eran, ¿cómo se dice? Sepulcros familiares, ¿no? Como la cueva de Macpela y otros, ¿no? También algunos argumentan que hay vida después de la muerte en la concepción hebrea, porque David dice que el hijo que muere por su fornicación con Betsabé, o su adulterio con Betsabé, dice, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Entonces, esas solas son expresiones que se refieren a la muerte en particular, no a la vida después de la muerte, que no hay en el pensamiento hebreo. Por eso era un mundo más dual de Dios y la creación, nada más, ¿verdad? Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento que estos ángeles casi siempre tienen forma humana, no tienen una forma angelical. Es hasta en el periodo posexílico donde ya ven ángeles como ángeles, así como nosotros los conceptualizamos, ¿no? Y luego el pensamiento griego y ya la suma de los pensamientos persas y mesopotámicos abren un poco más el entendimiento, que es la configuración del mundo espiritual, digamos, de vida en el más allá, que aparece en el primer siglo donde se están desarrollando estas cartas. Ahora, otra cosa es el comentario de Pedro, parece no tener referencia es decir, no hay una referencia directa en el material apócrifo, sino es más bien una enseñanza que se está pues presentando como una victoria total de Cristo. Si el mundo que se conceptualizaba de aquel tiempo era cielo, tierra y debajo de la tierra, Cristo triunfó en cada uno de esas esferas. Cristo triunfó en la esfera de la vida, fue llevado a la muerte, al mundo de los muertos y triunfó en el mundo de los muertos. Y hoy podríamos interpretar eso como una victoria total de Cristo. Por ejemplo, ¿cuál es el mundo y la creación que conceptualizamos nosotros hoy? Hoy nosotros, la ciencia nos dice que ahora ya no son los griegos, ¿verdad? Sino es la ciencia que habla de los multiuniversos, ¿verdad? Las multidimensiones en el universo. Entonces habría que decir que Cristo triunfó. Si hay un infinito número de universos, que ese es el temor, digamos, una tesis científica del infinito número de universos.
porque antes se decía que habían 7 cielos y una serie de cosas, pero hoy la ciencia tiene el miedo, digamos, de que el universo sea infinito, ¿no? Y así, y se discute en esos asuntos de tesis y conjeturas científicas. Entonces, si hay un número infinito de universos, nosotros tendríamos que decir, Cristo reina en cada uno de ese número infinito de universos, sin excepción, sin excepción. Esa es la categoría de Dios que están presentando las cartas y esa es la categoría de Dios que nosotros debemos enseñar el día de hoy. Si decimos, sí, hay un número infinito de universos, pero en 2 o 3 de esos universos Cristo no reina, entonces ya no es el Cristo que presentan las Escrituras. Por eso, y aquí, digamos, esa es una consideración que hemos planteado, que yo he planteado, es el tema de la victoria de Cristo no podía dejar fuera al inframundo, no podía ser una victoria en el plano de los mortales para arriba. Entonces el inframundo quedaba como una sección de la consideración del universo de aquel tiempo fuera de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es total y debía abarcó también el inframundo. Por eso, ahora, el tema de su descenso al inframundo no era para predicar salvación, como hemos visto, sino es como un testimonio de su victoria, ¿no? La pregunta de Pablo, ¿dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Y luego en Juan, las llaves de la muerte, ¿verdad? Y una serie de cosas que se mencionan a lo largo de las Escrituras, enfatizando la victoria de Cristo en ese otro lado, ¿no? En el del otro lado de la vida total. Por eso decía, si hoy se estuviera escribiendo según las cartas de Pedro y se estuviera escribiendo Pablo, tuvieran una visión distinta del mundo y del universo en total, y en cada uno de esos universos Cristo reina, sin excepción, ¿verdad? Sin excepción. ¿Ok? Pero esos son nuestros acercamientos ahora y no hemos agotado el tema, entonces debemos seguir pensando, leyendo, reconsiderando, escudriñando las Escrituras, leyendo otros autores, qué piensan, qué dicen, para cada vez ir haciendo argumentos, con mi sugerencia de Roxana y todos, teniendo el cuidado de no hacer afirmaciones absolutas, sino hacer afirmaciones, pero mantener la cabeza siempre atenta para la lectura, la investigación, la reflexión, para cada vez tener, pues, tratar de mejorar el argumento con el que explicamos pasajes como estos, ¿no? Que son complicados de explicar. Bueno, tenemos no sé, el orden como iban. Vamos a permitir a Jorge y luego Elías y después está Fernando. ¿Puede abrir su micrófono, Jorge, por favor? Sí, profe. Profe, en este escenario, en esta escena que presenta Pedro, la predicación de Jesús al inframundo, ¿hay alguna ligazón con la parábola de Jesús sobre el rico y el Lázaro? Porque yo con algunos católicos he bastante conversado sobre ese tipo, ¿no? Y ellos de alguna manera hacen alguna ligazón, ¿no? Y tienen una teología por ahí. Sí, hay varias propuestas, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Con el tema de hacer descripciones, insisto en esa palabra, muy absolutas del infierno, el Hades y cosas como esas, porque en la escritura en la Biblia no hay descripciones. La parábola, digamos, del rico y Lázaro, cuando uno ya lee la parábola, desde el criterio de la parábola, la parábola no tiene el propósito de hablar del Hades y de explicar cómo ocurren los eventos, sino que el propósito de la parábola es llevar a la gente que escuchaba a Jesús a las Escrituras. Por eso la parábola concluye con, bueno, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ese es el verdadero propósito de la palabra, no darnos una visión, no abrir una ventana y que podamos ver qué ocurre cuando la gente muere. No lo podemos tomar como tal, ¿no? En ese sentido. Nosotros tenemos una esperanza de vida más allá de la muerte, aunque no tenemos, digamos, muchas definiciones así específicas de cómo va a ser esa vida después de la muerte, ¿no?
en esa parte. ¿Ok? Bueno, estamos ya sobre el tiempo, así que voy a agradecer a Fernando muy puntual, porque ya estamos sobre el tiempo de la clase de hoy, y luego vamos a permitir a Elías también 1 minuto a lo sumo para que no dejarlos ahí con el comentario. Te escuchamos, Fernando. Gracias. Solamente refiriéndome al texto de la primera de Pedro 2:2, quisiera dejar como un detalle que la comparación de la leche nace desde el punto de vista de que es un recién nacido. Y al ser recién nacido, un recién nacido no puede tener leche que no sea solo de una madre, del pecho de su madre. Así afirma él como algo fundamental el ser nacidos de nuevo y la obligación de amamantarnos, si cabe el término, de la palabra que es venida estrictamente de aquellos que han sido, digamos así, vueltos seres hijos de Dios, no recibiendo y poniéndola al resto de otras doctrinas o de otros elementos con los cuales se podría alimentar a un niño, como la leche animal que podría dañarlos en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí para mí entra con mucho sentido la palabra logicon, porque es racional, es de un ser humano, no es de cualquiera, sino de alguien que ha sido nacido de nuevo. Esta reflexión, quiero decirlo y públicamente agradecerle a mi esposa, que estaba oyendo igual su exposición, pastor, y lo primero que le vino a la mente al oír esto es, tiene que ser amamantado. Un niño no puede recibir una leche de cualquier otro que no sea. Tiene que ser no adulterada, de ahí está el otro adjetivo, es logicon adolon. Exacto. Entonces coinciden las dos cosas, indicando que tiene que ser algo que es de alguien que haya puro, ¿no? Y que no haya sido fabricado o dado por otros medios. Entonces, exactamente. Eso nada más, y ese era mi comentario. Bueno, gracias, Fernando. Saludos a su esposa ahí. Elías, ¿le escuchamos? Ahí, para no dejarlo, Elías, con el comentario y luego vamos a concluir. Profesor, antes de finalizar esta bonita enseñanza, mi comentario va en acorde con lo que me antecedió el compañero, porque en realidad hoy se enseña como leche espiritual no adulterada. Y entre espiritual y racional hay una concepción semántica diametralmente opuesta. Entonces, ya me obliga esto a estudiar el griego, porque en realidad tendría que ir al idioma original de la Biblia para evitar los errores que a veces se cometen, tal vez involuntariamente por las traducciones de la Biblia, ¿no? Pero si yo de un análisis literario, contextual y semántico del texto, tengo que no es espiritual sino racional, tal vez le encuentro mucho más sentido a la expresión y al texto que anotándole ahí simplemente leche espiritual no adulterada. Entonces, eso nada más era mi comentario y bueno, me obliga entonces a estudiar el griego acá y creo que con esa intención doble se hace estos cursos. Muchas gracias por la enseñanza. Correcto, Elías, y ahí pues les va de los cursos de los idiomas bíblicos, no es capricho el tema de estudiar idiomas bíblicos, porque ahí uno se acerca a esto, ¿no? Y este pasaje de Pedro, cuando habla de la leche lógica o la leche racional, nos debe llevar a Romanos, cuando se habla del culto racional. Es los únicos 2 pasajes del Nuevo Testamento donde se utiliza el adjetivo logicon, ¿verdad? En el mismo sentido. Por eso les contaba que no entiendo por qué se ha traducido espiritual en otros pasajes. Y cuando uno ve los léxicos, la palabra lógico o lógico es racional, lo natural, lo que está acorde en este mundo. Y eso no le quita la espiritualidad a la palabra, que eso es algo que a mí me han dicho, pero sí nos lleva el estudio, como señala Elías, por otro lado. Bueno, el próximo sábado vamos a concluir, vamos a hablar en la primera parte de segunda de Pedro, vamos a seguir con los argumentos de Pedro porque hay unas líneas que se cruzan y vamos a darle la conclusión del curso también. Un gran abrazo para todos y con la ayuda del Señor nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones.